Buenas noches, Dios te bendice. Es un privilegio estar con ustedes por medio de estos medios digitales. Es un honor realmente impartir la palabra de Dios. Pues también es un compromiso más que nada y una responsabilidad. El día de hoy te voy a impartir compartir más bien acerca de lo que impartimos en los demás. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas esta noche. Que esta palabra sea de bendición para todos los que nos escuchan. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele con esta palabra. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas con esta palabra, que uses mi vida para poder impartir a todo aquel que escucha por este medio, que ve por medio de las redes sociales, que sea palabra tuya, una palabra que edifique, que obre en cada corazón de acuerdo a la necesidad, Jesús. Usa mi vida, abre el corazón de cada persona. En el nombre de Jesús, creemos que esta palabra llega a cada uno. Gracias te doy. Amén. Todas o todos como personas, queremos o no, impartimos tocamos la vida de otros para bien o para mal. Nosotros podemos dar buenos consejos y también malos. Tal vez nosotros, no importa si recibimos, pues más que nada, si recibimos malas influencias, daremos malos consejos. Eso no cabe duda. Pero te voy a hablar algo muy importante, algo acerca muy importante, que si nosotros recibimos en nuestro corazón a Jesús, yo creo que tú y yo tocaremos la vida de los demás. ¿Para qué? Para bien, para bendecir a los demás, para hacer una buena influencia hacia los demás. Vamos a ir a la palabra de Dios en Santiago 3:10. Vamos a leer lo que dice la cita de Santiago 3:10, y dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos, o persona que tú me escuchas por medio de las redes sociales? Estamos llamados ¿a qué? A salvar vidas, no a destruirlas. Aquí dice la palabra que de una misma boca procede bendición y maldición. Tú y yo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué decimos ante los demás, ante nuestra propia familia? ¿Cómo nos movemos ante nuestras acciones? ¿Cuál es nuestra reacción ante ciertas circunstancias que pasan en el diario vivir? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y tenemos que, ¿qué? Estamos llamados a salvar vidas, no a destruirlas. Y la podemos destruir con nuestra boca, con lo que hablamos, con nuestros hechos. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Santiago 3, capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, en el versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido? A veces esto sale de control en nuestras vidas. A veces no mostramos sabiduría ante ciertas decisiones, ante ciertas circunstancias. Tenemos que mostrar una buena conducta, tú y yo, porque a veces reaccionamos mal. Hablamos cosas que no teníamos que hablar. Y tenemos que tener cuidado tú y yo, cómo reaccionamos. Y entonces dice, debemos demostrar una buena conducta ante lo que hacemos. Y en el versículo 13 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactáis ni mintáis contra la verdad.
Un cristiano no debe de ser así, no debe de contender, no debemos de tener celos, ¿ok? Celos amargos, contender ante ciertas circunstancias, ante los demás, cuando hay situaciones ante terceras personas, ¿no? Tenemos que ser sabias y ser sabios. Vamos al mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Una palabra fuerte. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tú y yo, ¿quiénes somos, hermano, persona que me escuchas? Tú y yo, ¿quiénes somos para juzgar a los demás? No somos nadie para juzgar. Realmente hay situaciones que hace que hablemos más de lo que debemos. No debemos de hablar porque realmente solamente hay un juez y a eso a nosotros no nos corresponde juzgar. No murmuremos contra el hermano. ¿Por qué? Porque si tú hablas, si tú murmuras, hablas cosas, hablas de más, ¿qué estás impartiendo? ¿Qué tú y yo estamos impartiendo? ¿Qué impartimos? Murmuración, juzgar a los demás. ¿Qué impartimos? En casa, ¿qué impartimos los que son padres? ¿Qué impartes a tus hijos? En el trabajo, ¿qué impartimos en el trabajo? Murmuración. Estamos llamados a impartir bendición, palabras de bendición, un buen testimonio, cómo nos movemos. Realmente yo creo que muy importante eso lo ve. Dios ve todo lo que hacemos, cómo nos movemos en ciertos lugares, en nuestra propia casa. Ahora sí, los que son padres, los hijos observan y ven lo que hablan los padres. Ahora sí, el cónyuge observa y ve lo que uno como mujer, como esposa, imparte, habla. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Muy importante en nuestro trabajo, lo laboral. Ahora sí, con nuestros niños, yo al menos que tengo ese trabajo, ¿qué imparto a los niños? ¿Qué impartimos en nuestro trabajo? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Efesios 4, 29 y 30. La palabra de Dios dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos habla este versículo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? Tenemos que hablar palabra de edificación, ser sabias, ser personas que edifiquemos hacia los demás, que impartimos hacia los demás. Impartimos amor, afecto, esperanza hacia ciertas personas que lo necesitan. En este tiempo difícil que estamos pasando, ahora sí, en confinamiento, en cuarentena, pues realmente hay personas que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de que aquí estamos como hermanos, como compañeros de trabajo, como familia. Vas a saber que todo va a pasar. Somos llamados a ser de bendición, a dar palabra de edificación.
Yo te puedo decir que pues realmente las personas con las que pues no tiene mucho que compartimos y estuvimos con un matrimonio, pues realmente que ellos se sintieron muy a gusto y hablamos, ellos se sintieron edificados con lo que nosotros les compartimos, nuestras experiencias realmente como mi esposo y yo como matrimonio, y tuvimos un tiempo muy especial y realmente pudimos ver que esta pareja se fue edificada. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Persona que me escuchas, ahí en casa tenemos que ser de edificación. Los que son padres, edificar a los hijos ¿con qué? Con la palabra, con un buen testimonio. Ahora sí, en casa podemos enseñar muchas cosas. Yo creo que tenemos que aprovechar ese tiempo también que es parte de lo que estamos viviendo, ser de bendición y enseñar a los hijos cosas nuevas, tener ese tiempo especial entre padres e hijos, entre familia, realmente edificando, ¿cómo? Con la palabra, escuchando alabanzas. Yo creo que en casa eso también edifica nuestra vida, en nuestro trabajo, dar un buen testimonio de lo que Dios realmente hace en nuestras vidas, reflejar eso hacia los demás. Vámonos a la palabra de Dios en 1 de Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí es un punto muy importante y realmente un poco más enfocado a los jóvenes. ¿Qué tenemos que ser realmente como jóvenes, ¿no? Los que están en esa etapa de la adolescencia, juventud? Tenemos que impartir. ¿Qué impartimos o qué imparten los jóvenes hacia otros jóvenes? Una buena conducta o pues realmente malas palabras, malas actitudes. Uno como, ahora sí, las jovencitas realmente qué imparten hacia los demás, hacia los compañeros de clase, ¿no? Ahorita que no se ven, pero pues qué imparten en la escuela, qué imparten los adolescentes. Como personas que conocemos de Dios, como creyentes, estamos llamados a impartir una buena conducta, amor, pureza, fe. Eso vamos a impartir fe en estas situaciones, dar a los demás, ¿ok? Bendecir a los demás, a nuestro vecino. Es muy importante realmente el bendecir a nuestro vecino, el impartirles, pues realmente tan solo con el buen saludo, buenos días vecino, buenas noches, realmente ellos ven nuestro mover como cristianos. Tú y yo, ¿cómo impartimos en nuestro lugar donde vivimos? ¿Qué impartimos? Realmente ellos nos conocen por lo que hablamos, lo que se oye en casa, gritos, malas palabras. Realmente eso no debe de existir en un cristiano, en una persona que conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya dio su vida, nos perdonó y hemos sido nuevos, hemos sido sus hijos, nos hemos convertido a Cristo y eso es a lo que Él nos llama a hacer, a impartir amor, fe y pureza. Sobre todo, ahora sí, ante los jóvenes son tiempos, ahora sí, difíciles, ¿no? En mis tiempos no había tanto, que se pudiera decir, antes eran discos, ahora son antros, ¿no? Y todo ello. Es importante reflexionar estos tiempos y como jóvenes, ¿qué están impartiendo hacia otros jóvenes? ¿Cómo te observan? ¿Cómo te conocen? Como la que habla más palabras, la que pues no estudia en clase, la que se sala, la que pues realmente no honra a sus padres, sino que hace cosas que no debe de hacer, ¿verdad?
Entonces es muy importante, es un texto bíblico que nos habla acerca de la juventud y que tenemos que ser ejemplo, ejemplo, ejemplo hacia los demás como jóvenes. Vámonos a ir a la cita de libro de Santiago 3:17. Dice la palabra de Dios: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría ¿de dónde? De lo alto. Esa es la sabiduría de Dios. No llamada la que da buenos frutos, sin incertidumbre, dice la palabra, ni hipocresía. Es la sabiduría pacífica, amable. Nosotros tenemos que pedir esa sabiduría de lo alto, ser mujeres sabias, mujeres que edifiquemos en casa, que edifiquemos en el trabajo, que edifiquemos en donde vayamos, en el supermercado, ¿verdad? Ahorita que están las filas y tenemos que guardar cierta distancia, hay personas que no lo hacen, pero nosotros estamos llamados a ser sabias y ¿qué? Ser cortés. Tú y yo como personas tenemos que ser cortés, ¿ok? Amables y pacíficas. A veces como mujeres, principalmente hablo así hacia las mujeres en este punto, a veces no tenemos paciencia, explotamos y eso es muy importante. Cuando explotamos, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Tenemos que ser pacíficas. Dios nos habla de esa sabiduría de lo alto, pura y pacífica, amable, amable ante situaciones. Ahorita te comentabas en los supermercados, ser amable. Bueno, si alguien se metió, dale el paso, ¿no? Yo recuerdo ahorita, precisamente antes de esta contingencia por el mes de diciembre, realmente ahí Dios habló a mi vida, porque una situación tan, pues diríamos, tan pequeña, llegué a casa, le comenté a mi esposo, ¿y qué pasó? Fui a una cierta tienda a comprar mis productos de materia prima, y era diciembre y pues realmente yo necesitaba los capacillos para los cupcakes que realizo, y realmente nada más había un paquete y yo estaba formada en la fila antes de otra persona, otra chica, y a mí me tocaba el turno para que me despacharan y la chica pidió que se le diera en vitrina, que se le diera ese paquete de capacillos. Entonces yo le dije a la chica que despachaba, le digo, oye, pero yo llegué primero. O sea, ¿por qué se lo das a ella si yo llegué primero? A mí me tienes que atender. Pues de acuerdo a cómo va la fila. Así yo se lo comenté, como te lo estoy diciendo. Y pues realmente cuando pagué en caja, pues me dieron los capacillos. Y llegué a casa y realmente me sentí mal. Me sentí mal porque yo soy hija de Dios, tengo que dar un buen testimonio. Y realmente ahí sucedió que, pues ahora sí no hubo sabiduría en mí. ¿Por qué? Porque probablemente la otra chica no conocía del Señor y qué testimonio, qué impacto, qué impartí yo a ella. Cómo se fue ella de haber dicho, no, pues esta señora no quiso que me llevara los capacillos. Y pues realmente yo pensé en mis ventas, ¿no? O sea, yo ya no iba a tener ese paquete que me hacía falta. Y realmente me sentí muy mal, llegué a casa, le comenté a mi esposo y ¿sabes qué fue ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que me redarguyó y me dijo que había yo actuado mal. Algo tan, pudiéramos decir, tan simple, pero tan importante para Dios. Todo lo que hacemos es importante. Nuestras acciones, cómo nos comportamos. Pasa algo y cómo reaccionamos. Empezamos a hablar y no pensamos lo que hablamos. Entonces yo ahí no fui amable, no fui pacífica, de acuerdo a la palabra de Santiago 3:17.
entonces que no llevé buenos frutos. ¿Cómo se fue la persona? Ahora sí, ¿qué impartí yo hacia ella? Imagínate la imagen que yo dije. Y realmente me sentí mal y pedí perdón, porque yo no tenía que haber actuado así. Entonces, es tiempo de reflexionar ante esto. En casa, estando, ¿qué hemos hecho? ¿Qué impartimos? Hay que ser cortés, hermano, persona que me escuchas, joven, mujer, hay que ser cortés hacia los demás. Vamos a ir a la palabra de Dios, Colosenses 4:6, y dice la palabra de Dios: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Quién es la sal de la tierra? Jesús. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ok? Nosotros tenemos que mostrar quiénes somos en este lugar, en esta tierra, donde vayamos. ¿Ok? Vámonos a la palabra de Dios, a Proverbios 14:1. Dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia une a su familia, y la mujer tonta, ¿qué hace? La desbarata. ¿Qué podemos ver de este texto? Tenemos que ser sabias como mujeres en casa, aplicar la sabiduría de Dios, no ser necias. Es muy importante lo que es la necedad, porque a veces como mujeres queremos, pero no escuchamos a nuestro esposo, no escuchamos como jóvenes a nuestros padres, a nuestra madre que nos dice: no hagas esto, por aquello. Yo recuerdo mucho a mi mamá, que me da muchos consejos y me decía: ten cuidado, mira que puede pasar esto. Me daba siempre precauciones cuando iba yo al colegio a estudiar, a la universidad: ten cuidado, que mira, mi papá también. Realmente los padres, eso es lo que a veces pensamos que exageran. No es cierto, los padres no exageran. Hay que ser sabios como jóvenes, escuchar la voz de los padres. Cuando te dan un buen consejo, ellos siempre te van a dar consejos de bendición, porque te aman, porque son tus padres. Escucharlos, escuchar sus consejos y ser precavidos. No los tomes a lo tonto, a de que, ay, tú no sabes, porque eso es lo que nosotros como adolescentes, jóvenes, a veces actuamos así. Y no veces, muchas veces, porque estamos en ese proceso de la adolescencia y pasar a la juventud y no hacemos caso a los padres. Aquí dice que debemos de edificar como mujeres nuestra casa. ¿Cómo? Hablando, dice: la mujer prudente edifica su casa, pero la necia la destruye. ¿Con qué? Con las manos, con lo que hablamos, con necedad, no respetando realmente lo que papá dice en casa. ¿Ok? Entonces tenemos que ser prudentes y sabias. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Santiago 4:10. ¿Cómo debemos actuar ante ciertas circunstancias cuando hemos impartido realmente cosas no buenas, no gratas ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los demás? Ante nuestros hijos, que realmente los que son padres observan los hijos y cierto cosas observan los hijos, y ellos como hijos, como niños, conforme van creciendo, toman realmente formas de vida, actitudes como los padres lo hacen. Entonces es muy importante, tu hijo va a actuar como tú actúas. Entonces es muy importante que desde pequeño siempre ellos observen cómo actuamos en casa y donde vayamos. Vamos a ir a Santiago 4:10, dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor
y Él os exaltará. ¿Qué quiere decir acá? Tenemos que actuar con humildad, siempre, ser humildes ante ciertas circunstancias. Yo te decía, te comentaba de este caso de la chica en la tienda, pues realmente ahí Dios habló a mi vida, yo llegué acá y me sentí mal y le pedí perdón a Dios. Dios eso quiere, que nos humillemos cuando actuamos mal, que le pidamos perdón y no lo volvamos a hacer. Eso es muy importante porque si yo pido perdón y la próxima semana lo vuelvo a hacer, pues entonces no estoy siendo sincera ante Dios. Y Dios lo conoce, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce realmente cuando lo hacemos de corazón y queremos cambiar, o solamente como para decirlo, ya perdóname y lo vuelvo a hacer. Actuar con humildad, eso es lo que Dios nos llama, actuar con humildad. ¿Hablar con qué? Con justicia. Tenemos que hablar con justicia, expresar siempre palabras de sabiduría ante los demás, porque todos vivimos diferentes situaciones. Yo vivo una situación diferente de lo que vive mi vecina, de lo que vives tú que me escuchas, tú como joven que me escuchas, tú como madre, como joven, como esposo, ¿ok? Todos vivimos diferentes situaciones, pero ante estas situaciones tenemos que hablar siempre sabiduría, actuar sabiamente, más que nada, actuar sabiamente. ¿Cómo vamos a actuar? Bueno, pidiéndole a Dios sabiduría en la mañana, en tu oración. Señor, dame sabiduría en este día. En lo que yo vaya a pasar, en mi diario vivir de este día, ayúdame a actuar bien, a responder bien y a tomar las mejores decisiones. Que tú me respaldes, que tú me guíes, que sea tu Espíritu Santo mostrándome. Cuando tú y yo tenemos una comunicación con Dios, una relación, el Espíritu Santo redarguye cuando hacemos las cosas mal. Y yo te lo puedo decir, el Espíritu Santo nos muestra realmente cuando actuamos mal, cuando hablamos mal, cuando murmuramos de acuerdo a lo que hablamos, la palabra murmuración, cuando condenamos. No somos tú y yo nadie para juzgar a los demás. Nadie, porque hay un Dios y Él es el que se encarga. ¿Cómo actuamos ante ciertas circunstancias ahorita que pues realmente hay situaciones económicas? ¿Qué pasa? Tenemos que actuar con sabiduría. Hablarle al Señor, Señor, tú eres el que me suple, tú eres el que me provee, tú eres el que tienes control de mi vida, de mi cuerpo. Si tú estás pasando una situación de enfermedad, Dios te escucha. Yo te puedo decir que Dios ahí está. No te sientas solo. Dios está contigo. Dios está con todos. Hay que hablar con Él. Él está ahí a tu lado. Entonces tenemos que ser sabios ante lo que vivimos. No hablar, ay, me siento mal ya. Y hablamos como si ya nos estuviéramos muriendo. ¿Qué hablamos? No. Hablar, como decía la palabra de fe, de esperanza. Esperar en ese Dios todopoderoso, que es nuestro Salvador, nuestro Sanador, que dio la vida por ti y por mí. Entonces, yo te puedo decir que pues realmente tenemos que impartir bendición, impartir palabras de bendición, impartir realmente nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, siempre de bendición. Yo te doy y le doy gracias a Dios por tu vida que me estás escuchando y pues realmente quisiera hacer una oración con respecto a este tema, pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Inclina tu rostro ahí donde tú estás, en casa, y vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Que seas tú dándonos cada día sabiduría de lo alto. Que seamos personas sabias, jóvenes sabios, mujeres sabias,
impartamos siempre sabiduría, esperanza a los demás, fe, palabras de ánimo siempre. Ayúdanos cada día. ¿Por qué? Porque sabemos que tú has hecho una obra en nuestra vida, que ahora somos tus hijos y tenemos que actuar como tal, ser sabios ante circunstancias, en nuestro modo de hablar, impartir ante los demás bendición, impartir ante los demás sabiduría. Gracias, Señor, porque creemos que tú lo haces, que tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, y perdónanos porque hemos actuado en ciertas circunstancias mal, no hemos realizado, no hemos hecho lo que tú nos mandas. Pero esta palabra sabemos que nos ha mostrado a que hemos sido llamados siempre, a impartir siempre bendición. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Jesucristo. Amén. Bueno. Gracias y Dios te bendice. Un gusto estar con ustedes. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más,